Paquetes, estamos en un podcast aquí en el Premier de Acapulco gracias a Carton.com y estamos con alguien que me hace mucha ilusión porque encima comparto con el sponsor como es Carton.com. Gonzalo, aquí estamos en Bueno, Acapulco. Felipe, mira qué lugar paradisíaco, ¿eh? Qué lugar, Esta oye. es la vida que merecemos. Esta es la vida. Cuidado, cuidado que ya nos empiezan a llover críticas de primeras. Bueno, Gonzalo, Gonzalo Rubio, jugador que lleva muchos años y que a México tienes una muy buena relación con México. Sí, México es especial. Es un lugar donde, bueno, tengo la suerte de venir todos los años. eh, y lo que más me gusta de venir aquí es como el cariño que recibo de la gente. Un sitio único, donde me hacen sentir como en casa y, bueno, para mí es siempre una prueba en el calendario donde la señalo ahí con muchas ganas porque es muy especial el cariño. ¿Cuántas veces podrías decir que has venido este último año? Desde que empecé a venir he perdido la cuenta, ¿eh? Pero bueno, he tenido la suerte de ir bastante a Ciudad de México, a Mérida, he estado un par de veces, Cancún, he conocido pues bueno, Acapulco, ¿no? El sitio donde estamos, Querétaro, San Miguel de Allende, o sea, un Casi nada, sitio fabuloso y todavía me quedan muchísimos. casi nada, casi nada. Sí. Gonzalo, esta temporada está siendo larga, ¿eh? Esta temporada está siendo muy larga, entre torneos de Premier Padel, PPL, eventos, terminas de llegar de Nueva York. ¿Y cómo la estás viviendo? ¿Cómo consigues llevarla? Está siendo larga y muy intensa. Son viajes muy lejanos, cambios de hora. Está siendo muy intenso, pero yo dentro de todo la llevo muy bien. Estamos ya casi finiquitando y estoy motivado, estoy con mucha energía para seguir viajando. Y bueno, yo creo que también forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Hay que estar mentalizado en que, bueno, que hay giras duras, se extraña el pisar nuestra casa, el estar más tiempo con la familia y tal, pero bueno, también somos unos privilegiados de tener oportunidad, ¿no? De estar conociendo nuevos países, nuevos mercados. Y bueno, yo creo que es importante que el jugador esa parte mental, aunque a veces cueste un poquito más, pues trabajarla o bien con el psicólogo deportivo o buscar motivaciones, pero bueno, trato de mirar siempre la parte positiva para valorar un poco la suerte que tenemos. Recién llegas de Nueva York, ¿no? Nueva York hace unos años era impensable poder disputar un torneo allí. ¿Y yo que no estuve, yo en Nueva York no estuve, qué me destacarías de lo que has visto allí en la ciudad del mundo? Bueno, yo no había tenido la suerte de conocer Nueva York, creo que es una ciudad que hay que conocer. Quizás no sería un sitio donde yo viviría, pero sí lo recomiendo al 100% para visitar porque, bueno, tiene unos lugares increíbles. Pero una locura, Felipe, mi maleta saco una bufanda, luego saco un bañador, hay una mezcla, voy una semana a un sitio donde estamos a 0 grados, ahora aquí a 30 con Y la humedad, es un semana que viene en poco... Milán, frío Y volvemos tendremos. al frío, ¿no? Volvemos al frío. Pero bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy buena la de Nueva York, ver cómo, bueno, evidentemente es una cuestión de tiempo, pero se está promocionando bastante el pádel allí, que yo creo que es un mercado que va a romper tarde o temprano y bueno, son sitios donde hace unos años era impensable que estuviésemos ahí compitiendo. Oye, vienes de una temporada, la temporada pasada fue una de tus mejores temporadas como profesional. Eh, yo te diría, respecto este año está siendo un poquito más complicada, ¿no? ¿Qué está cambiando respecto al año pasado? Sí, al final el deportista pues te hace un análisis de temporada en función de los resultados, ¿no? Y sí es verdad que a nivel de deportivo, de ranking y demás, sin duda, te diría que la temporada pasada fue la mejor de mi carrera, ¿no? Pude acabar en la mejor posición y evidentemente, pues el deportista cada año trata de Superarlo. seguir superando, ¿no? Y bueno, la realidad es que este año me he ido para atrás, he perdido unos puestos en el ranking. Bueno, hay que relativizarlo y aceptar que la competición es esto. Todos tienen el Estar mismo arriba. objetivo, estar arriba. Siempre se mira al que está por encima, tal, pero también hay que ver lo que viene por detrás. Que bueno, esto se está profesionalizando y está siendo muy duro. Pero me llevo parte muy positiva dentro de que esta ha sido una temporada difícil y sin duda estoy convencido con el proyecto que tengo que vamos a remontar y vamos a volver a estar en las posiciones que queremos estar.
Gonzalo, ¿qué momento has vivido esta temporada sin momentos complicados que a lo mejor no has expresado, ¿no? Por no en redes, porque vosotros, igual que yo, en las redes sociales compartimos solamente lo que queremos mostrar, la parte positiva, los viajes, como tú bien has dicho, mira dónde estamos. Pero hay momentos muy, muy complicados durante el año, llámese cambio de compañeros, llámese echar de menos a la familia, cualquier cosa, ¿no? Sí, sin duda, Felipe. Hay veces que el deportista, bueno, intenta expresarse por las redes sociales y se desvirtúa mucho la realidad, ¿no? Sí. Ganamos, perdimos, tal, desaprovechamos esto, lo otro. Pero la realidad es que, bueno, en mi caso, pues no te voy a engañar, Felipe. Está siendo una temporada, ha sido una temporada muy dura, muy dura. Ha habido factores que, bueno, forman parte de esta profesión, que hay veces que no pueden manejar. He sufrido cambios de compañero. Yo tenía un objetivo esta temporada muy marcado. Era que si yo creía en el proyecto, Sí. ¿no? Pues iba a trabajar por darle una continuidad en el tiempo, ¿no? Darle valor a la palabra proyecto que da vértigo en el pádel. Sí. Y bueno, Y empecé que hoy en día prácticamente no existe. Es difícil. No existe. Se está abriendo la cabeza. Hay mucha necesidad del resultado a corto plazo y eso no existe. Al final, yo creo que las cosas hay que trabajarlas con tu compañero, con tu equipo. Evidentemente, si los resultados se dan de un inicio, oye, bienvenido sea, pero la realidad es que los proyectos hay que madurarlos, hay que apostar si realmente uno cree, ¿no? en que se puede sacar jugo, y ese tiempo al final te va a dar esa ventaja respecto a lo que hay, ¿no? Que hay muchos cambios, mucha inestabilidad y bueno, yo sufrí pues eso, 2 cambios de compañero. Y bueno, el punto de inflexión fue en el verano, donde analicé el escenario y bueno, de todas las opciones que tenía, pues se presentó la de Pablo Lijó y la verdad que ha sido un acierto, Felipe, ha sido un acierto. Porque, claro, hoy en día te estamos diciendo que a pesar de ser joven, porque ¿qué edad tienes, Gonzalo? Tengo 33, soy 33 un joven años. Veterano. Pero eres un jugador veterano, exactamente. Sí, sí. O sea, hoy en día a ti te prima más un proyecto, ¿no? Buscar a alguien como tú, ¿no? Buscar una estabilidad y, oye, sabiendo que sois capaces de ganar a cualquiera, pero también capaces de perder contra cualquiera, ¿no? Es decir, no, hoy cambio de compañero, me cojo a este que está despuntando y con este ya vamos a ganar a, no sé, te digo, los número 1. Sí. Sí, podéis ganarle, pero ¿qué proyecto tenéis? Exactamente, yo creo que las cosas que te da el tiempo, pues mira, una parte positiva es esta, que he aprendido a no ser tan impaciente. Yo sí, verdad, te voy a reconocer que antes me basaba mucho en el resultado y con el tiempo pues voy relativizando eso, esa parte. Y bueno, con Pablo tenemos la misma edad, tenemos las cosas claras, sabemos que esto es nuestro trabajo, que no estamos para perder el tiempo. Sabemos que el tren pasa una vez en la vida, yo creo que todavía estamos en ese tren y queremos montarnos y trabajar al máximo para aprovecharlo y sacarle jugo a la pareja porque estamos convencidos de que hay bastante por dar. Gonzalo, me estás diciendo el tren con Pablo. La verdad que también Pablo es un jugador temperamental, ¿de acuerdo? Que ha tenido sus picos y también sus momentos como todos en la temporada. ¿Y a dónde vais con ese tren? ¿Dónde pretendéis que os lleve? Pues mira, Felipe, nosotros hemos hablado muy claro, estamos los dos muy convencidos de que tenemos un buen proyecto por delante, que queremos darle valor al tiempo, al trabajar las cosas como se tienen que hacer. Y hemos decidido pues eso, prolongar y el año que viene vamos a seguir jugando juntos, vamos a meter cambios muy importantes a nivel deportivo, sí, que los dos hemos tomado conjuntamente. Y bueno, tenemos nuevas motivaciones y yo estoy convencido de que van a venir cosas buenas, Felipe. Cosas buenas. Bueno, ya loco porque me las cuentes. Y Gonzalo, te quería preguntar, el pádel también, con todo lo que está creciendo el circuito, con Nueva York, Emiratos, México, Europa, también a nivel económico estamos en otro momento que no se había vivido nunca antes en el mundo del pádel. ¿Cómo me definirías una horquilla de los diferentes baremos salariales que hay entre algunos jugadores? O sea, eso dentro del circuito,
os afecta a vosotros? Bueno, la realidad, Felipe, es que estamos mejorando. Cada año vamos, a nivel profesional te hablo, ¿no? El circuito va mejorando, las condiciones económicas hay que tener memoria, vamos mejorando. Siempre se quiere ir más rápido de lo que esto da, ¿no? Pero se ha mejorado mucho si echas la vista para atrás. Ahora, la realidad del mercado, en cuanto a contratos de marcas, tal, los jugadores top están llegando a unas cifras muy, muy buenas, pero sí es verdad que se está recortando a los que no están en el top. Y hay incluso yo sé casos de jugadores con un ranking muy bueno, con buena edad y tal, que están pensando la retirada. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por suerte hay oportunidades en nuevos mercados, hay posibilidad de hacer eventos, hay apoyos de patrocinadores, ¿no? Esos patrocinadores son fundamentales para desarrollar la carrera del jugador. El jugador hoy profesional no puede vivir de los premios, tiene que tener un sustento, o bien sea de la marca deportiva, esa ayuda de los patrocinadores, o tiene que hacer exhibiciones, eventos, jugar ligas por equipos, pero ese es el sustento, ¿no? Para poder desarrollar una vida profesional. Entonces se está mejorando, pero todavía falta mucho. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Esto es meritocracia, evidentemente. Los de arriba... antes decíamos, ¿te acuerdas? Hace ya años se decía, ¿no? Del pádel pueden vivir los 10 primeros. Hoy podríamos decir, del pádel pueden vivir bien. Si pueden vivir, no te hablo un número exacto, cada vez son más. O sea, antes había que compaginarlo con dar clases de pádel, eso ya, por suerte... Sí, pero estamos hablando que este se está convirtiendo en un deporte 100% profesional. Claro. Y que antes no era el mismo tipo de viajes. El que quiera hacer resultado tiene que dedicarse 100% a ser jugador profesional. Pero también te digo, el jugador tiene que valorar si le compensa sacrificar el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Evidentemente, pues con familia, con tal, los viajes limitan mucho y bueno, hay muchos jugadores que tienen que valorar si les compensa. Pero sí, se está ganando bastante bien la parte de arriba y la parte que está un poco más abajo, pues hay que compensar con otro tipo de eventos. Compensarlo con otros eventos, pero bueno, eso es ley de vida. Es lo que terminas de decir con respecto a que hay gente jugadores que piensan en la retirada. Yo también conozco a alguno que hace un par de años, oye, pues estaba bien y a día de hoy se está planteando A mí me da pena, porque son jugadores que aprecio, que sé que tienen buen nivel. Y buen futuro. Y buen futuro, sin duda, pero esta es la realidad, Felipe. Es la realidad. Esto pasa en la vida, en muchos deportes y tal. Es la parte que quizás no se ve, pero bueno, también está bien mostrarlo, oye, que no es todo hay que verlo. Gonzalo, bueno, vamos a todo esto, Felipe. Yo me siento un privilegiado de poder desarrollar mi vida profesional, tener ese apoyo por parte de la marca, por parte de los patrocinadores, por parte de Carton. Exacto, porque ahí entra la unión, o sea, México. Podríamos decir que ¿qué significa Carton.com para ti? O en este caso, Javier y la marca. Sí. A ver, Carton para mí... Javier, para hablarte claro, es mi padre deportivo. O sea, Javier, empezó a apoyarme inicialmente cuando yo jugaba con Javi Garrido en las previas. Pues pura casualidad, pero bueno, digo, mira, qué suerte que desde México hayamos contactado y a partir de ese vínculo iniciamos una relación personal muy fuerte. Él sufrió accidente ahí con el club, una época difícil, pero él me prometió que de una manera o de otra, cuando él empezara a ir bien, que iba a apostar por mí, y dicho y hecho. Entonces, bueno, a él nunca le ha importado mi ranking, cuando me ha ido mejor, cuando me ha ido peor. Es más, él ha estado sobre todo en los momentos difíciles, que eso es lo que yo con el tiempo valoro mucho. Ahí donde te das cuenta el verdadero apoyo. Y yo eso es algo que le voy a estar agradecido toda la vida, y yo siempre se lo digo a Javier, que estoy en deuda con ellos, y todo lo que pueda hacer por la empresa, evidentemente lo que quiero es ganar el máximo número de partidos posible, aportar los valores que nos identificamos con Carton, eso mostrarlo por todos los sitios del mundo donde vaya, pero
tengo muchísimo por darle a ello y ojalá que esta unión pues sea de por vida. Así es. Entonces, a ver, que me quede claro a mí. Si a ti Cartón.com te eligió por un buen jugador, ¿a mí por qué me eligió Cartón.com? Claro, pues hacía falta paquetes. Porque es una empresa de paquetes. Entonces, el número uno de los paquetes está claro. Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, como es Gonzalo Rubio, con Cartón.com, y a uno de los mejores paquetes del mundo conmigo. Así que se cierra el círculo. Gonzalo, Bueno, por los paquetes. por los paquetes. Gonzalo, retomamos tu proyecto con Pablo Lijo. Y ¿qué expectativas tenéis de futuro? Porque ahí sois dos jugadores jóvenes a la vez que veteranos, dos jugadores de calidad más que contrastada, y dos jugadores que, ojo, que todavía podéis explotar. Mira, voy a poner una comparativa de una pareja femenina de este año que cuando se unió era como decir, bueno, pues se juntan para estar cómodas. No es el mismo caso, pero han hecho finales, han ganado torneos, no, han ganado algún torneo, si no recuerdo mal, que son Lucía y Patti. O sea, mira, tenemos la misma edad, tenemos 33 años, sabemos que es una edad, pero el que me conoce sabe lo ambicioso que soy. A mí la motivación principal que tengo es saber el margen de mejora que todavía tengo. Me cuido mucho, llevo muchos años sacrificando el físico, la salud, y eso tiene una recompensa que espero exprimirla por muchos más años. Yo te puedo asegurar que hoy con 33 estoy mucho mejor físicamente y mentalmente que años atrás. Lo que más me gusta de Pablo es la ambición que él también tiene, es muy autocrítico, los dos somos muy autocríticos, podemos sentarnos, mirarnos a los ojos y decir, oye, tú tienes que mejorar esto, tú tienes que mejorar esto, lo asumimos, vamos directo al grano, y yo creo que con esa mentalidad hay mucho margen de mejora, y no es conformarnos con lo que tenemos, bueno, con esto no, sabemos que podemos hacerlo muy bien, sabemos cómo está de duro todo, pero tenemos que sacar el máximo esfuerzo de cada uno, y nos estamos exigiendo un compromiso muy fuerte para que realmente podamos ir mejorando con el tiempo los resultados, y ya te digo, hemos tomado una decisión importante de movernos de ciudad, de país. sí, que os vais. ¿Que vuelves a casa? ¿Vuelves a Sevilla, no? No, me voy a Dubái. Me voy a Dubái con Pablo. Te vas a Dubái Sí. con Pablo. Sí. Estamos dándole forma a la parte deportiva, pero bueno, buscamos renovar ilusiones, cambiar aires. Allí nos han abierto las puertas en Dubái. Tenemos muchas ganas de empezar esta parte deportiva allí, como te he dicho antes. Y bueno, a ver cómo sale, Felipe. Yo estoy con mucha ilusión y nada, vamos a tener que adelantar incluso la pretemporada. El 2 de enero vamos a estar ya A tope en comiendo Dubái. los polvorones ahí a 40 grados. Dubái. Pero ya te digo, estamos ahora dándole forma a la parte deportiva, pero la decisión de irnos allí a vivir ya está tomada. Y oye, vamos a ver cómo sale. Bueno, ya puedes entender que habrá gente que cuando vea esta decisión que me acabas de dar aquí en primicia, dirá, bueno, se van al retiro, pero ni mucho más lejos. No, nada que ver. La parte deportiva, más que decaer, todo lo contrario, vamos a fortalecerla. Llevamos muchos años haciendo, bueno, he perdido la cuenta, pero te diría 12, 13 años, tranquilamente haciendo la pretemporada en Madrid. Porque bueno, al final el epicentro del pádel mundial estaba allí, pero esto ha crecido. Ya hay jugadores que van a Miami a vivir, a O sea que entrenar, vamos a empezar a ver cambios. Vamos a empezar a ver cambios. exactamente. Y bueno, nosotros el comienzo de la temporada próxima seguramente sea una gira por los Emiratos Árabes y los países que están por alrededor. Entonces, bueno, para nosotros hacer una pretemporada con unas condiciones similares de calor, bueno, después tenemos unas instalaciones deportivas fantásticas allí. Sí. Bueno, lo hemos planteado de esa manera. Y nada, vamos a ver cómo sale, pero ya te digo, son aires nuevos y nos apetecía a los dos pegar un cambio
Pero ya te digo, con el principal objetivo de partirnos el lomo allí en la pretemporada. Vamos a adelantarla y nosotros queremos apostar por hacerla allí la pretemporada. O sea, comienza la migración deportiva. De hecho, allí hay varios equipos ciclistas de todo el mundo que van a hacer las pretemporadas, equipos de fútbol, y más ahora porque ahora hemos vuelto a torneos al exterior, torneos outdoor, torneos con calor. O sea, ¿eso os puede beneficiar? Sí, el tema de la pretemporada en Madrid, pues bueno, los meses enero y febrero son duros. La mano congelada allí son condiciones que luego no en el calendario no tenemos, ¿no? Solemos jugar o si hace frío pues en pabellones que están climatizados o situaciones, como ha dicho, al aire libre donde hay humedad, hay calor, otra climatología. Así pues nada, tienes colchón ahí en casa cuando quieras visitar Dubái. Hay que ir a Dubái. Hay que ir a Dubái. Iremos a visitar a Gonzalo y a Pablo y grabaremos un podcast allí en su nueva vida en Dubái, una vez estén aclimatados. Ya sabiendo que tengo colchón, ya no me tengo que ir a dormir en la calle. Gonzalo, pues millones de gracias. Millones de gracias porque hoy tengo que decir que hoy estamos aquí gracias a Gonzalo. Hoy estamos aquí gracias a Gonzalo. Gonzalo unió al paquete Energy con los paquetes de Carton.com y con Javier. Y gracias a Gonzalo, y gracias a Javier, pues hoy estamos aquí ambos. Gonzalo. Bueno, Felipe, el mejor de los éxitos siempre. Gracias a ti. Ya sabes que más allá de la relación profesional te tengo mucho aprecio. Tenemos una relación de amistad. Podemos decir que tenemos una relación de amistad. Decirla que son el pádel. Es muy difícil. Es tan fácil decirla. Y nada, cuando... Eso lo dejaremos para otro podcast donde contaremos las relaciones del pádel. Esto solamente es clickbait. Esto es clickbait, únicamente clickbait. Y ya te digo, cuando Javi, me planteó la posibilidad, yo intento darle mi opinión, ¿no? Sí. Dentro de que me puedo equivocar o no, pero bueno, cuando hablamos de buenas personas y tal, nos entendemos más fácil y siempre. Y eso encaja mucho en el proyecto de Cartón. Así que bienvenido a la familia y... Un grande. La verdad, chicos, que estos momentos es lo bueno que nos da el pádel. Ya os digo siempre que no hace falta ser un buen jugador para vivir del pádel, simplemente tener carisma y rodearse de gente como Gonzalo. Así que, Gonzalo, nos despedimos desde Acapulco. Pues nada, nos vamos a pegar un bañito en la playa. Del puesto